Daniel, por el Día del Padre. Gracias por recibirnos en este... Al revés, a ti muchas gracias. Ordenado estudio que se nota que trabajan. Al menos se nota que trabajamos, exactamente, sí. Dani, vamos a hacer una entrevista totalmente diferente. Mucha gente está acostumbrada a verte como editorialista, escribiendo tus artículos, ahora en teatro, youtuber con un poquito más de 40, pero en tu faceta familiar y en tu faceta de papá poco conocen. Tú has manejado un poco tu vida familiar muy distante de tu vida profesional. Pues sí, no, porque al mismo tiempo muchas veces he tratado de hacer analogías políticas con situaciones de la vida cotidiana y en esa medida pues he escrito de situaciones familiares aún con el fin de hacer sátira política. Pues ejemplos no me acuerdo ahorita propiamente de alguno, pero quizás había alguno en el que mis dos hijas querían tener unos muñequitos que se llamaban el Furby, algo así. Los Furbies. Los Furbies. Y la descripción del Furby era idéntica a la de Pachito Santos, entonces pues eran muñequitos muy tiernos, muy dóciles, que hablaban y hablaban, a los que se les acababa la pila evidentemente, y de los que nunca más se volvió a saber. Entonces era muy difícil saber si hablaban de un Furby o de Pachito Santos. Y en esa medida pues digamos que he logrado que mi vida cotidiana sea tema de la revista, pero como con el pretexto final de hacer sátira política, y en esa medida pues a mis pobres hijas las he utilizado más de una vez. ¿Utilizas la sátira para educar a tus hijas? O al revés, utilizo a mis hijas para hacer sátira. En casa, ¿cómo manejar educación con la sátira? Tú tienes un humor muchas veces bastante pesado, pero eres una persona divertidísima. ¿Tus hijas te creen todo lo que tú dices? Yo creo que en mi casa hay como un código natural, pero que no es solamente, digamos, que en este núcleo familiar, sino que viene de antes de mi papá y demás, pero que está muy presente en el mío, y es comunicarse a través de la ironía, más que de la vehemencia, por ejemplo. Y eso lo tienen con mucha claridad mis hijas, en especial mi hija mayor, Guadalupe. Cada vez que ella quiere hacer un señalamiento, casi siempre lo hace con ironía, con humor. Pero no por eso está dejando de hacerlo, ¿no? No se dice, uy, te quedó divino ese dibujo, cosas de ese estilo cuando quiere señalar lo contrario, ¿no? Entonces hay como unos códigos humorísticos con los que ya nos comunicamos. Pues yo creo que el humor es comunicación, es una forma de comunicarse. Y de manera natural aquí también se da y con mis hijas se suele dar. ¿Cómo eres como papá? ¿Eres cariñoso? ¿Eres un papá súper presente? ¿Eres un papá consentidor? Más bien un papá que está muy al margen de la educación. ¿Cómo eres? No, yo pues soy como puedo. O sea, primero no soy de esos papás que dicen cómo se debe ser papá. Creo que ser papá es todo un aprendizaje, que hay tantas maneras de ser papá, tantos modelos de paternidad como papás hay en el mundo, que cada quien tiene que descubrir el suyo propio, que es imposible sabérselas todas, y que la única manera de aprender a ser papá, pues es siendo papá en la vida cotidiana, en el día a día, aprendiendo a descubrir uno la versión que uno es de ser humano también cuando es papá, ¿no? ¿Cuál es tu versión? Pues tengo yo creo que muchas. Me gusta mucho jugar con mis hijas, procuro ser un papá presente, al mismo tiempo me neurotizo con facilidad, entonces eso es todo un asunto, pero en términos generales creo que soy un papá pues descomplicado, que trata de acompañarlas, de estar con ellas, de que la pasen bien, y de educarlas sin evangelizarlas, sin hacerles dictados. Para mí la educación siempre ha sido una herramienta para que las personas sean capaces de estar llenas de sí mismas, que sean capaces de lograr su propia estatura, es decir, no la que uno quiere que tengan, sino la que tienen por naturaleza. Entonces creo que mucha, excesivamente. Es una absoluta democracia en la cual yo soy uno de los votantes. Obviamente, casi siempre las que hacen las propuestas son ellas. Ahora, tú te enfrentas con 3 mujeres. Así una es. minoría absoluta. Sí, mi obsesión por defender los derechos de las minorías viene de ahí, de que yo soy una minoría. Oye, ¿cómo es esto de ser papá de mujeres? De ser papá de niñas. Mira, a mí me parece en general que es un buen negocio,
es un muy buen negocio. Me parece que es mejor pues no sé cómo sería ser papá de niños, pero me he sentido muy halagado. Creo que las niñas con los hombres hacen unas manifestaciones de cariño espontáneas que son una maravilla. Es fácil que yo esté ahí sentado y de golpe alguna de mis hijas atraviese lo que está haciendo y me dé un beso porque sí, se devuelva, y eso ya justifica pues el día. Yo me imagino que un niño será más difícil que manifieste su cariño. Las niñas sí lo tienen de manera natural y eso es una dicha. ¿Qué es más difícil? Bueno, otras cosas, claro, el acompañamiento a fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una de las quejas de por qué Sí. tenemos que ir a ver a Santa Fe. Sí, ahí ya vi que una de mis hijas estaba quejando contigo de eso. Sí, total. Realmente han sido muy queridas y han ido un par de veces, pero pues no como me gustaría a mí que fueran, ¿no? Yo soñaba más que con tener hijos, con tener hinchas, alguien que me acompañara siempre al estadio. Y lo han hecho de amables, pero evidentemente pues de queridas, de sacrificadas. Me acuerdo una vez que fui en grupo pues con ellas y que invitaron amigas de otra, que fue mi hija mayor de una manera heroica un miércoles por la noche, elegantísima, con un abrigo elegantísima que tenía, no se dejó poner camisetas de Santa Fe ni nada, a acompañarme, pero es decir, casi que mientras se limaba las uñas y me hacía de verdad la caridad de estar conmigo, porque no vio el partido, ni un carajo. Mira, es difícil entendernos a las mujeres. ¿Y cómo haces para entender unas mujeres que están creciendo en tu casa, que tienen esos cambios de humor desde el día uno, desde el día que nacemos, y tú sabes a lo que te vas a enfrentar, lo que te espera con estas dos niñas? Pues no lo sé y no sé cómo... No quiero saber. No, ni quiero saber. Pero realmente no sé cómo hacerlo, es decir, no sé cómo comprenderlas porque no las comprendo, naturalmente. De modo que los conflictos que se pueden suceder a las 6 de la mañana, motivados o por las trenzas o por el tipo de peinado y un tipo de cosas que yo nunca entenderé, no solo por mi condición masculina sino capilar, serán misterios insondables para mí. Pero en general me gusta el mundo femenino, no me quejo en absoluto de pertenecer a un mundo tan femenino como el de esta casa. En una revista rodeado de las mujeres más bonitas y más guapas que hay aquí en Colombia. Si una de tus hijas te propone tomarse unas fotos más adelante para hacer una portada de eso. Mira, te voy a decir esto, como lo dije antes, a mí me parece que un ser humano debe venir a la vida a llenarse de sí mismo, a ser feliz, a estar pleno, a lograr su propia estatura. Si esa es, y ella tiene la autonomía y la decisión inteligentemente tomada para creer que eso es lo que ella quiere hacer, pues claro, eso o ser monja, en las dos cosas por igual las apoyaría. Tú estás ahora también, eres un youtuber, a los 40 y pico de años eres un youtuber. Y ese es uno de los problemas que enfrentamos como papás. Las redes sociales con nuestros hijos, qué tanto deben utilizarlas, qué tanto deben tener el alcance, cuánto debemos permitir o no. Tú como youtuber de más de 40, con niños pequeños, ¿cómo manejas este tema de las redes con tus hijos? Es muy complicado, somos una generación muy sufrida por eso, una generación de papás muy sufrida porque es la primera generación que tiene que educar con redes, una ¿no? decisión, Sí, además. sí, entonces tiene que pues aprender chocándose a manejar un montón de cosas del bullying y de amplificaciones de ese estilo que pasan en las redes. Yo soy partidario de vigilar las redes, de estar muy de cerca en el proceso, de acompañarlas. En mi caso particular, por ejemplo, no pueden tener, pueden tener una red que es Instagram, privada, vigilada, supervisada, etcétera. Obviamente lo ideal es que cada una sepa manejar pues las redes, es decir, como en toda en la educación, lo importante es que tengan un criterio, no que uno las esté limitando o las esté prohibiendo, o les esté prohibiendo hacer cosas, sino que ellas tengan un criterio por sí mismas para saber qué está bien y qué está mal. Pero obviamente en este momento hay que estar muy vigilantes, hay que ver que no caigan en ninguna trampa. Las redes están llenas de trampas para niños, de perfiles falsos que los buscan, etcétera, etcétera. Entonces uno se sorprende cuando oye casos de personas incluso cercanas a las que les terminan pasando esas cosas, ¿no? Niñas que inocentemente caen en un perfil falso, que dicen que es que quiero ser tu amigo y no sé qué, y terminan dejándose manipular para tomarse fotos y luego las extorsionan, unas cosas increíbles.
Entonces, claro, lo ideal es que tengan el criterio suficiente para manejar las redes, pero pues ahorita no hay que ser ingenuos y hay que estar muy presentes y estar en la jugada y ojalá uno pueda vigilarlo. Mientras más lo pueda vigilar, yo espero que mis hijas solo tengan la cuenta, la red social de la que convinimos, digamos, y que uno pueda ir verificando quién la sigue, que no sea una red social abierta al público, pues no. Ahora, Daniel, uno cuando es papá, aparece un amor inmenso que uno no sabía que era capaz de tener y de poder amar a una persona de esa manera, incondicionalmente. Pero también aparece una serie de miedos. ¿Por qué le tienes miedo tú desde que eres papá? Total, eso sí, lo que más me ha neurotizado en la vida, lo que sacó a la superficie la versión más neurótica que yo tenía es ser papá. Y es por los miedos, precisamente, que va a ser papá. Yo creo que hay un miedo central que es el miedo a la muerte, ¿no? ¿Tienes miedo de morirte tú? Sí. ¿O de que les pase algo a ellas? No, sobre todo de morirme yo. Que faltes tú. Naturalmente, a quien no le, pues yo creo que no habrá terror mayor en la vida para ninguna persona que se le muera un hijo. Entonces, pues claro, ese es un miedo latente, ese es un miedo biológico casi. Y también me da miedo morirme a mí, pues morirme yo, claro. Morirme yo, perdérmelas, me daría mucha tristeza perdérmelas. Y también que crezcan sin papá y demás. Entonces yo creo que ese es el... ¿Qué cosas has dejado de ser por el hecho de ser papá? No sé, fiestero, salir de noche a sitios. Yo creo que uno como papá se tiende a volver más casero y hace que la vida social gire en torno a ellas, ¿no? Yo tengo grandes amigos que o están separados o incluso solteros, con los cuales me sería imposible ahorita verme con frecuencia, pues porque mi vida social en sus horarios está plenamente plegada al de ellas y al de la familia, ¿no? Ahora, tú estás expuesto constantemente a la crítica, has recibido una serie de amenazas. ¿No le tienes miedo a que eso pueda repercutir en la vida de tus hijas? Sí, sí le tengo miedo. Trato de cuidarlo, pero sí le tengo miedo. Al mismo tiempo son circunstancias del trabajo, ¿no? Inevitables. Trato de cuidarme, de tener todas las precauciones del caso, pero realmente pues es el trabajo al que me dediqué. Y cada trabajo viene con sus cosas y con sus circunstancias. Y el mío pues viene con una exposición pública en un país polarizado, con un tono humorístico pues que produce opinión en un país que es muy pasional. Entonces pues sí, todo eso evidentemente trae unas turbulencias, pero yo los tomo como parte del trabajo. Oye, yo quiero entender eres esa misma persona divertida, graciosa con ellas, porque por lo general los escritores tienen toda esta magia el momento en que están escribiendo, están metidos en su cosa, y son personas mucho más reservadas por fuera. Si tendrías que hacer una historia de tu vida con ellas, ¿qué sería lo más divertido? ¿Qué sería lo más divertido si tuviera que hacer una historia de mi vida con ellas? ¿Qué sería? No sé, yo creo que en general la cotidianidad es divertida, no es que haya grandes momentos, pues puede haber grandes momentos, juegos específicos, digamos, ¿no? Las transmisiones en DirecTV de los momentos de las finales de los juegos en el saltarín, ¿cómo es que se llama eso? El salto, bueno, tenemos inventado todo un deporte en el saltarín y yo hago la transmisión y las entrevisto y todo eso. Pero más que ese tipo de mística que uno le pone a juegos bobos o al juego del salto largo en el columpio y demás, yo creo que es como el día a día, que el día a día sea divertido, que tenga la sanidad del humor, pues. ¿Qué sueñas para ellas? Acabemos con eso. ¿Qué es lo que tú sueñas para tus hijas? Bueno, para ser consistente con lo que ya he dicho, mi sueño es que ellas consigan estar llenas de sí mismas, que consigan ser unas mujeres extraordinarias, asombrosas, que prefieran tener tiempo a tener cosas, mujeres que entiendan que es más importante sentirse orgulloso de lo que ha compartido que de lo que tiene, que sean unas mujeres críticas, que sean unas mujeres capaces de increpar a los poderosos cuando cometen injusticias, que sean unas mujeres que busquen siempre que haya justicia social.